Muy buenos días. El día de hoy tenemos programada dentro de la sesión de medicina urgencias el tema trauma en el anciano. Previo al inicio de esta sesión, por favor, para recordarles que cada uno tenga apagados sus micrófonos y sus cámaras para evitar pues interrupciones. Posteriormente, al final de la charla, habrá un espacio para preguntas y dudas en el que se podrán abrir los micrófonos según se requiera. Entonces, como les comentaba previamente, vamos a hablar el día de hoy de trauma en el anciano. Por acá pongo el puntero. Un segundo. Mi nombre es Julián Zuleta Mejía, soy residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Entonces, vamos a empezar con un contenido o la hoja de ruta que tenemos para el día de hoy. Vamos a empezar con una definición, definir qué es el trauma en el anciano, definir por qué es importante la magnitud del problema que tenemos en estos pacientes, cómo se realiza el triaje, cómo se realiza el abordaje inicial, consideraciones en las que hay cambios en este paciente anciano en cuanto a la anatomía, la fisiología y cómo afecta eso fisiopatológicamente, una evaluación clínica, finalmente unas conclusiones. Entonces vamos a empezar. Iniciando con la definición, tenemos varios términos. Uno, anciano. Dos, adulto mayor. Tres, población geriátrica. Todos se podrían tener como sinónimos. El trauma en el anciano, como le nombramos el día de hoy a la charla, la RAE lo define simplemente como un paciente de mayor edad. ¿Cierto? Eso no nos da como pie para definir exactamente un punto de corte. Entonces tenemos que buscar otras instancias para definir qué es un paciente anciano o un paciente geriátrico. Entonces, desde el punto de vista legal, tenemos unas concepciones. Tenemos varias leyes, traje a colación dos de ellas, incluso encontré cuatro por ahí, pero que son muy similares en cuanto a lo que corresponde a los beneficios que aporta, pero que en las que sí la edad es diferente. Está, por ejemplo, en primera instancia en el lado izquierdo superior de sus pantallas, la ley 1099 del 2006, que simplemente nos da a conocer o reconoce el término de colombiano de oro. El término de colombiano de oro se lo asignan a los pacientes que tienen más de 65 años. Esto con el fin de dar un trato preferencial, dan incluso eh, una fecha en la que se celebra pues esa esa aporte pues en cuanto al colombiano de oro, pero lo más importante de allí pues es que ya nos dan como un valor y es ese valor para definir el anciano o este colombiano de oro mayor a 65 años. Por otro lado tenemos la ley 1251 del 2008 en el que definen que el adulto mayor es el paciente, la persona que tiene mayor de 60 años, sea de cualquiera de los sexos, y en esta ley se dictan simplemente normas para protección, promoción y defensa de los derechos del adulto, así como dar también unas prioridades en cuanto a cuando se van a hacer algunos trámites e incluso para beneficio de algunas ayudas de origen público o acceso a lugares públicos con ciertos beneficios. Desde el punto de vista clínico o de los estudios y ensayos clínicos, que son casi siempre los que nos dan pie a definir a cuáles pacientes les voy a dar una terapia, nos dicen, o hay casi que un consenso en la mayoría de esos estudios para definir el paciente anciano geriátrico como aquel que tiene más de 65 años. Ahora, eso viene pasando más o menos de los estudios del 2000 en adelante. Si uno empieza o si uno mira muchos de los estudios de los 80, 70, se va a encontrar muchos de ellos con puntos de corte de 55 años y algunos que se encuentran en un intervalo entre esos 55 y los 65 años. Algunos otros tienen tiempos pues superiores, 70, 85 años, y esto se debe a que cada uno de esos estudios pues realmente lo que ha buscado es darnos una pauta en cuanto al pronóstico y de acuerdo a ese pronóstico definir un manejo distinto. Entonces, en la medida en que el pronóstico de estos pacientes va cambiando, pues asimismo la edad que los estudios toman como punto de corte a medida que va avanzando el tiempo también cambia. Entonces, ¿por qué cambia eso en la medida del tiempo y por qué es relevante hablar de la población geriátrica en este país? Tenemos que, para Estados Unidos, si hacemos un símil, se dice que para el 2030, uno de cada cinco personas o de cinco estadounidenses será mayor de 65 años para el 2030. Eso es un número considerable.
Por otro lado, tenemos que para Colombia, estos datos en los que nos muestra que la pirámide poblacional se está invirtiendo. Vemos que en azul, que está con todo el fondo azul, tenemos cómo era la pirámide hacia 1985 y sobre los recuadros cómo se está ensanchando la punta pues, de esa pirámide, haciéndonos ver que hay un aumento en la población de mayor edad. Y esta comparación, vemos que los pacientes mayores de 60 años han llegado casi a triplicarse en comparación a los pacientes que se tenían o de las personas que ocupan pues, el territorio colombiano desde 1985 en ese censo. ¿Eso por qué pasa? Una de las cosas por las que esto se presenta es porque la esperanza de vida va aumentando. Si comparamos entre los años 85 y el 90, teníamos una esperanza de vida alrededor de los 67 años y llega hasta para el 2020 cercano a los 76 años. Entonces, esta es una de las razones por las cuales se invierte esa pirámide poblacional. Esa esperanza de vida puede aumentar por diferentes causas, ya sea porque han mejorado la calidad de vida, porque han mejorado o han avanzado ciertos tratamientos en las enfermedades crónicas y en las enfermedades que casi o por las que se caracterizan por tener este tipo de pacientes. Ahorita, ¿qué tan importante es esto en la mortalidad y el mecanismo de trauma, que es en lo que queremos pues hablar como tal el día de hoy? ¿En qué impacta esa edad? Entonces tenemos que cuando hablamos de trauma, el DANE nos da para 2019 que la mortalidad de causa traumática, o sea, de todas las muertes, el 15%, de todas las muertes en las personas o los pacientes mayores de 65 años, el 15% fueron de causa traumática. Es un número bastante alto, se encuentra todavía dentro de las estadísticas similares a lo que pasa en otros países. De pronto en países del primer mundo, como Estados Unidos y algunos países de Europa, es un poco más baja, sin embargo no se aleja demasiado de ese número. En Estados Unidos puede estar alrededor de los 5 o 10%, así como en los países pues, principales de Europa que hacen reportes sobre esta, esta patología o estos traumas. Por otro lado, cuando un paciente tiene un trauma, ese trauma, ¿por qué se genera? ¿Por qué se da? Tenemos que este registro, publicado en un journal de trauma en 2011, nos muestra que el 72% de los traumas se dan por caída. Una cosa importante es que estas caídas son desde su propia altura. Vemos en los pacientes más jóvenes, cuando se obligan a consultar, la grama- un porcentaje importante también se da por caídas, sin embargo, generalmente son caídas de altura. Entonces, esto es importante para ver cómo el paciente mayor de 65 años, en este porcentaje grande de caídas, se ve afectado incluso por caídas menores. Además de esas caídas, pues también tenemos que como segundo eslabón están los traumas por accidente de tránsito y en los pacientes adultos mayores generalmente o tienen un mayor porcentaje o mayor importancia en calidad no en calidad de conductor ni en calidad de pasajero de un vehículo automotor, sino como peatón. Entonces, esto nos da a hacer varias conjeturas de por qué el paciente mayor de 65 años se le puede presentar este tipo de trauma diferente a los pacientes más jóvenes, y es algo que vamos a ver en cuanto a los cambios fisiopatológicos más adelante. Ahorita eso era con respecto pues a las estadísticas de Estados Unidos, y les decía que eso era muy similar en las estadísticas nuestras, y vemos este registro tomado o que se publicó de un registro de trauma en Cali entre los años 2002 y 2003 en el que recolectaron 14.000 pacientes y se mostraba que era muy similar. Las caídas aportaban un 72% de estos pacientes mayores de 65 años y la mortalidad era aproximadamente del 10%, muy similar a lo que me reporta el DANE para el 2019. El accidente de tránsito como peatón ocupaba un 18% de la totalidad de muertes, y vemos que si sumamos las caídas y los accidentes de tránsito, pues suman casi un 90%, es muy cercano al 100% de todos los traumas en estos pacientes.
En nuestro medio, específicamente en Antioquia, tenemos un estudio observacional en el que se escribieron dentro de los pacientes de un registro de medicina legal entre los años 2016 y 2017 y se veía que en los pacientes mayores de 79 años había una mortalidad de 65 por cada 100.000 habitantes y al 2017 de 109 por cada 100.000 habitantes, que es bastante importante, mostrándonos unos picos de mortalidad que se presentan entre los 30 y 34 años, 50 y 64 años y alrededor de los 79 años. Entonces, vemos que específicamente este estudio, que es en lesiones accidentales, este no aplica para otro tipo de lesiones, esto solamente aplica para este tipo de trauma. Vemos que en este tipo de lesiones, pues hay una variabilidad en cuanto a las edades en las que se presenta esa mortalidad y que si tomamos, digamos, este estudio específicamente, ya vemos que a partir de los 80 años tenemos un cambio importante en el pronóstico de estos pacientes cuando se lesionan. Pero cuando estos pacientes tienen un trauma, ya sea por caída, ya sea por accidente de tránsito en calidad de peatón, ¿por qué se mueren? Vemos que esa mortalidad está entre el 10 y el 15%, según lo que les acabo de mostrar, pero finalmente esa caída, ¿qué genera? La primera causa de mortalidad secundaria a esos traumas se da por trauma craneoencefálico. Esa es la primera causa. Ya muy por debajo de ella se presentan el resto de traumas. En segundo lugar, en este caso, en este registro estadounidense, en este estudio, perdón, nos muestra que el trauma torácico ocupaba el segundo lugar y de allí en adelante los otros traumas disminuyen en porcentaje en comparación a ellos, pero son muy similares entre ellos mismos. Vemos que las fracturas de cadera o fracturas femorales, que son algo que vemos, digamos, en los servicios de urgencia de manera común, no es una causa, digamos, o no aporta tanto a la mortalidad como si lo hace el trauma craneoencefálico. Eso no quiere decir que sea menos importante, pero sí que tenemos que tener en cuenta los pacientes que se presentan con trauma de cráneo. Entonces, ya pasamos a que ya definimos que hay una mortalidad asociada a la edad, que hay que dar un punto de corte específico para la edad en la que tenemos que empezar a actuar diferente. Es difícil porque hay variabilidad en los estudios, porque cambia a medida del tiempo, porque la población también está cambiando, pero aparte de eso, porque es importante diferenciar el paciente anciano del paciente joven. ¿Qué cambios hay? Una de las cosas es empezar por cuando abordamos el paciente, inmediatamente se produce el trauma. Entonces, una de las cosas que nos muestran las guías internacionales para manejo del trauma en general es que el paciente, o una axioma mayor es que el paciente con trauma grave debería ser atendido en un centro de trauma. Se ha visto a lo largo del tiempo en varios estudios, desde las primeras publicaciones del Colegio Americano de Cirujanos, que la mortalidad en los pacientes con trauma disminuye cuando estos son atendidos en centros de trauma. Y estos centros de trauma, pues son centros o son instituciones que tienen la capacidad para atender las diferentes patologías con las que se presenta el paciente, capacidad de atención y que las dividen ellos por unos niveles y esos niveles que requiere el paciente pues, van a determinarlos, la gravedad, las comorbilidades y la característica del mecanismo de trauma con el que se presenta el paciente y finalmente pues esas lesiones ocasionadas. Pero entonces, al hablar de triaje, en ese paciente hablamos es de, o en específicamente en este tema, hablamos es de cuándo ese paciente debe ser llevado a estos centros de trauma. Y vemos que, o les comentaba previamente, que los pacientes que llevan a los centros de trauma son los pacientes graves y hay que definir si ese paciente anciano se comporta o la gravedad la podemos identificar de igual manera que los pacientes que tienen unas edades menores. Entonces, para graficar eso, les muestro o traigo a colación este estudio en el que se sacan datos de la base de datos nacional de trauma de Estados Unidos, que es un registro bastante grande de trauma. En este caso específico, es un registro de 1.9 millones de pacientes en pacientes que llevaron a centros de trauma de primer nivel y nivel 2. Estos pacientes los dividieron entre los pacientes que estaban o tenían menos de 65 años y mayores de 65 años y los categorizaban de acuerdo a qué
experiencia tenía el centro o qué porcentaje ese centro atendía de pacientes mayores de 65 años con trauma, para ver cómo se comportaba en cuanto a al requerimiento de neurocirugía, el requerimiento de, o la presencia de trauma grave como tal, para, para definir si ese paciente se beneficia o no de ser llevado a un centro de trauma. Entonces nos muestran esta gráfica en el que con un promedio de mortalidad de 6,8% tenemos aquí la línea punteada, y la línea continua nos muestra los pacientes de acuerdo a la edad, ¿cierto? De acuerdo a la edad, qué porcentaje esos centros de trauma atienden. Entonces tenemos que aquí menos del 10% y aquí mayor del 50% significa que dentro de todo ese conglomerado de pacientes, estos centros tenían una gran experiencia en ese manejo, y vemos cómo va disminuyendo la mortalidad asociado al centro en el que se atiende ese paciente. Cuando nos muestran los OR, tiene una disminución casi de 34 por cada 100 pacientes, o un OR de 0,66, que es más o menos lo mismo, con un intervalo de confianza que no atraviesa la unidad. Eso quiere decir que es estadísticamente significativo. Entonces, por ese lado tenemos un estudio que nos muestra que cuando llevamos un paciente con un trauma grave a una institución que tiene experiencia, la mortalidad probablemente se ve disminuida. Entonces, si hay un beneficio en llevar estos pacientes a un centro de experiencia, específicamente los pacientes con edad avanzada. Ahora, ¿por qué hablar de eso? Pues porque en los diferentes estudios se ha mostrado que hay una subclasificación, y esa subclasificación o subtriaje, como lo muestran en otras revisiones, tiene que ver con la falla en direccionar al paciente a un centro de trauma grave. Es decir, el paciente que tiene criterios para que el paciente sea atendido en un centro de trauma no es llevado, ya sea porque no es identificado de manera temprana por error, o porque hay otra cosa que intervenga en la identificación de esa gravedad. Y esa es una de las cosas que probablemente tienen que ver con la edad a la hora de abordar el paciente con trauma. Entonces, hay unos estudios, unos registros que nos muestran que ese subdiagnóstico, esa subclasificación se da hasta en un 50% de los pacientes mayores de 65 años, en contraposición a un 17% de los pacientes jóvenes o menores de 65 años. Entonces, esa reducción en la mortalidad, cuando no identificamos a esos pacientes, esa reducción que vimos antes en el estudio previo, si no lo identificamos, pues estos pacientes no se van a ver beneficiados. Entonces es importante definir qué cambia el que no identificamos esos pacientes. Una de las cosas es mirar las guías que nos muestran cómo redireccionar a estos pacientes a centros de trauma, cómo los clasifican. La CDC por su lado y el Colegio Americano de Cirujanos, por ejemplo, tiene un algoritmo de 4 pasos, unos 4 pasos en los que está la parte fisiológica, en el que ellos miran el Glasgow, cómo está la frecuencia respiratoria y la presión arterial sistólica; una parte anatómica donde miran qué parte se lesionó y con qué tipo de gravedad, el mecanismo del trauma y unas situaciones especiales. Y ellos en ese algoritmo, ya inicialmente, en el año 2000 aproximadamente, tenían un punto de corte de menor de 90 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, para definir que el paciente debía ser llevado a un centro de trauma. Cuando, cuando daba pues positivo para ese criterio. Pero posteriormente vieron que los pacientes mayores de 65 años requerían o se presentaban con choque o peores desenlaces, incluso con presiones arteriales mayores a ese valor de 90 milímetros de mercurio, y ellos posteriormente en el 2011 ya tienen como criterio que debería ser llevado a un centro de trauma a los pacientes mayores de 65 años con presión arterial sistólica menor de 110. Por otro lado, la Asociación Oriental de Cirugía de Trauma simplemente no nos hace ninguna mención específicamente a la presión arterial diferencial de acuerdo a la edad, pero sí nos dice que deberíamos tener un umbral bajo para definir los pacientes mayores de 65 años que requieran una atención en este tipo de centros. ¿Eso de dónde sale? Sale de estudios como este, en los que nos dicen eh, que los 110 son los nuevos 90, y eso para decirnos el por qué cambiaron ese algoritmo en la CDC.
el Colegio Americano de Cirujanos. Y ellos lo sacan de este estudio en el que recolectan 1.500.000 pacientes de ese mismo registro grande entre el 2010 y 2012, diferencian los pacientes mayores y menores de 65 años y nos muestran, o lo que quieren buscar ellos, es cómo se asocia eso a la gravedad, a la necesidad de un centro de trauma dado por que tengan un ISS o un score de gravedad mayor de 15, un requerimiento de UCI, cirugía o muerte. Nos muestran esta tabla, rápido les voy a mostrar simplemente dos diferencias. Y es que en los pacientes mayores de 65 años, aquí en amarillo en la parte superior, pacientes menores de 65 años en la parte inferior, y vemos como para punto de corte de presión arterial sistólica de 110 y en el de abajo de 90, la sensibilidad y la especificidad son muy similares, cosa que no pasa cuando en los pacientes de 65 mayores de 65 años vemos la línea que corresponde a presión arterial sistólica menor de 90. La sensibilidad baja un 5%, poco más de la mitad, en comparación a la sensibilidad que tienen los pacientes menores. Entonces, de aquí es de donde salen de estudios como estos, es donde salen los cambios que hacen en ese algoritmo. Y lo que nos muestra básicamente es que tenemos que tener un umbral bajo de sospecha para definir estos pacientes que pueden estar en choque o en el que esa presión arterial un poco más alta de la que esperamos genere cambios en la mortalidad o en el pronóstico. Entonces, hay un cambio allí de la presión arterial sistólica menor de 10 por la de 90 que se tenía para pacientes en general previamente, y esto redujo el subtriaje. En este estudio nos muestra que reduce el subtriaje en un 4.4%, es decir, identificamos ya un 4.4% adicional de pacientes que se salían cuando realizábamos el algoritmo diagnóstico para redireccionarlos o tratarlos en un centro de trauma. Después de eso, de hablar de cómo hacer el abordaje inicial, de dónde se deben tratar estos pacientes y cómo se da la mortalidad, hay que hablar de las consideraciones fisiopatológicas. Entonces, en cuanto a eso, tenemos que hay un continuo de la edad, algo que va avanzando a medida que pasa el tiempo, y que dar un punto de corte específico no todas las veces va a ser el mejor abordaje y probablemente tengamos que verlo como algo que en el tiempo va cambiando progresivamente. Eso asociándolo a mortalidad y discapacidad, que es lo que nos interesa, dado por cambios en la reserva fisiológica, y esos cambios en la reserva fisiológica determinando que identifiquemos los pacientes que se benefician de una intervención o no, cambios o una falsa estabilidad, que era lo que hablábamos de los pacientes como ejemplo del estudio anterior que presentaban con presiones arteriales de 90 milímetros de mercurio, ya estaban presentando cambios en la mortalidad o un probable, posiblemente asociadas a choque. Y además de eso, tener en cuenta las comorbilidades. Las comorbilidades son una parte muy importante dentro de estos pacientes porque aparte de la edad, parece que las comorbilidades tienen un impacto muy grande en el que esperamos que los pacientes a mayor edad tengan más enfermedades, más que todas las enfermedades de origen cardiovascular y muchas otras. Y al estar esto muy relacionado, es una de las cosas que hay que tener en cuenta y que muchas veces aumentan más la mortalidad y los desenlaces adversos o los desenlaces no favorables en comparación con realmente la edad como un único factor de riesgo. Cuando hablamos de comorbilidades, vemos que los pacientes mayores de 65 años tienen como comorbilidad principal la hipertensión, y al lado izquierdo vemos como la falla cardíaca, la diabetes, la enfermedad coronaria, el EPOC, la falla renal y otras comorbilidades empiezan a tener pues como un papel importante a medida que va avanzando la edad. Entonces son las patologías con las que nos vamos a encontrar estos pacientes probablemente. ¿Qué es lo importante de saber que tienen estas patologías? Pues debemos saber que muy probablemente estos pacientes, aparte del influjo o de los cambios que presenta o el daño ya sea a nivel cardiovascular o los otros sistemas propiamente por la enfermedad, también tenemos unos cambios asociados a la medicación que tienen que recibir estos pacientes como tratamiento de esas enfermedades, que también afectan
cómo los vamos a tratar y los desenlaces posteriores, cómo lo vamos a ver. Entonces, esta imagen simplemente para esquematizar los cambios a grandes rasgos que presentamos en cada uno de los sistemas. A nivel musculoesquelético, por ejemplo, vemos que hay una disminución de la masa muscular y una disminución de la fuerza y la resistencia. Esto va a condicionar que el paciente sea mucho más susceptible de caídas y vimos que la caída es una de las causas principales de mortalidad, 72%, que aparte de eso lo condicione a disminución en la reacción y a la posibilidad de defenderse a las noxas, y eso tiene implicaciones también en ese paciente que tiene trauma por accidente de tránsito en calidad de peatón. Y además de eso, en el círculo vicioso que genera de esta disminución de la masa muscular y la fuerza en la falta de ejercicio y las enfermedades cardiovasculares. Asimismo, tenemos a nivel del sistema nervioso central que hay una disminución en el volumen cortical, que hay una disminución en la densidad sináptica, y eso generando disminución en la atención y la memoria y una disminución en la velocidad de procesamiento que va afectando lo que acabamos de hablar previamente. También en la parte respiratoria, uno de los sistemas, digamos, importantes a la hora de abordar un paciente crítico en urgencias es que hay una disminución de la distensibilidad pulmonar, y esa disminución de la distensibilidad va asociada también a una disminución de los volúmenes pulmonares, una alteración en la ventilación-perfusión, y todo esto generar una situación en la que el paciente es menor resistente a los estados de hipoxemia y asimismo de choque, generando o asimismo pues generando choque más fácilmente por hipoxemia, y además más susceptible de efectos adversos durante las terapias o intervenciones como la intubación orotraqueal. Por otro lado, a nivel cardiovascular, tenemos que, ya vimos que una de las patologías más frecuentes son la hipertensión arterial, la falla cardíaca. Incluso los pacientes que no presentan estas patologías presentan una disminución del gasto cardíaco, y generalmente se pueden presentar también una falla cardíaca diastólica de forma silente, sin presentar síntomas inicialmente. Presentan disfunción endotelial, y esto es una de las cosas que condiciona la hipertensión, y asimismo la razón por la que también podamos encontrar pacientes que están falsamente estables o con un choque oculto, presentar una disminución en la frecuencia cardíaca, y a pesar de no tener medicamentos, incluso encontrar un paciente que no vamos a encontrar la respuesta fisiológica que esperamos en el paciente que está chocado. Muchas veces esperamos que el paciente, que si no está taquicárdico, si no está claramente hipotenso, no identificamos el choque de manera rápida. Entonces, estos cambios fisiológicos pues van a afectar las terapias que vamos a hacer de manera posterior. Vamos a poder encontrar dentro de los cambios fisiológicos hipertrofia ventricular y anormalidades en la conducción, que también condicionan los medicamentos que vamos a poder usar como terapia. Desde el punto de vista del aparato digestivo, hay disminución en la secreción ácida, en la absorción y en el vaciamiento gástrico, y esto se puede ver reflejado en la posibilidad de mayor broncoaspiración durante la intubación orotraqueal, y eso es algo para tener en cuenta. Desde el punto de vista renal, juega un papel muy importante en cuanto a las ayudas diagnósticas, por cuando vamos a necesitar, o porque los traumas generalmente requieren de imágenes contrastadas, y también la parte del uso de medicamentos, y uno de los, digamos, en los que tenemos mayor problema la mayoría de las veces es con los analgésicos opioides, por su eliminación pues por vía renal, y por el efecto pues sedante y hipnótico que puede tener estos pacientes, y que eso mismo, incluso cuando no se utilizan en el servicio de urgencia, sino cuando se utilizan de manera ambulatoria, será un factor de riesgo importante para que posteriormente estos pacientes presenten precisamente esas caídas y esos traumas. Entonces, si asociamos la debilidad muscular, disminución de la fuerza, esa incapacidad para ver y para prever o tener una respuesta rápida ante una noxa, pues si unimos todas estas condiciones, tenemos un paciente que es muy susceptible de cualquier tipo de trauma, ya sea por caídas o por o de otro tipo. Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones desde el punto de vista fisiológico, vamos a entrar a la parte del abordaje inicial, y hemos conocido pues que por parte de la TLS tenemos una forma esquemática de abordar, una forma ordenada de abordar el trauma, y eso es el ABCD, y en el paciente mayor de 65 años o en el paciente anciano no cambia, ¿sí? Eh,
esta es una forma pues de realizar de manera ordenada la evaluación y tratar de que no se pasen cosas en lo que es más grave y lo que puede determinar de manera inmediata mortalidad en estos pacientes. Entonces, empezando por la A o por cada uno de estos ítems, simplemente voy a hablar de las cosas que pueden cambiar o que tienen una importancia específicamente en el paciente anciano. En la A, que es la vía aérea, por sus siglas pues en inglés de Airway, tenemos que los pacientes mayores de 65 años es más probable que nos encontremos pacientes edéntulos y que sean portadores de prótesis dentales. Entonces, una cosa importante de estos pacientes es que es más difícil ventilarlos. Por no agrandar, digamos, más la charla, no quise traer otra evidencia adicional, pero acá abajo está en la parte inferior de la pantalla el DOI de un estudio que nos muestra que cuando ventilamos el paciente con la prótesis es más fácil ventilarlo que cuando no se, que cuando se retira la prótesis para realizar la ventilación tiene mayor dificultad, llegando a porcentajes incluso casi del 50% de dificultad en los pacientes que se retira la prótesis. Ahora, siempre hemos tenido el miedo de que esa prótesis genere posteriormente una obstrucción de la vía aérea. En este estudio específicamente, no mostraron eventos adversos en los pacientes que fueron alrededor de 160 pacientes. Sin embargo, es una cosa que también hay que considerar. Ahora, eso fue durante la ventilación. Cuando realizaron la intubación orotraqueal, a todos los pacientes se les retiraba la prótesis. Y eso ya es una cosa pues completamente distinta. Yo diría que en general, si ya retiramos la prótesis o la retiramos de forma inicial, si no podemos ventilar al paciente, una de las cosas a tener en consideración es volver a colocar esa prótesis o, pues si no es posible realizarla o asegurar la vía aérea de forma inmediata. Otra de las cosas a tener en cuenta es, uno, que se presenta con mayor frecuencia artrosis a nivel mandibular. Eso va a condicionar que la apertura oral para la laringoscopia sea más difícil en algunos pacientes, no en todos, pero es a tener pues en cuenta a la hora de realizar el abordaje de la vía aérea. Y otra de las cosas es que va a ser, incluso en los pacientes que no han tenido trauma cervical, es posible que sean más susceptibles de lesiones o que incluso la movilidad cervical se vea reducida y de esa misma forma disminuir la posición adecuada para realizar la laringoscopia. Entonces, otra cosa a tener en cuenta es en el abordaje de la vía aérea del paciente de edad avanzada. Desde el punto de vista de la ventilación, ¿no? Por la B de breathing en inglés, es la que hay que tener en cuenta esa disminución en los volúmenes pulmonares, esa disminución en la extensibilidad pulmonar, la disminución de la capacidad o del volumen residual, perdón, y que todo eso condiciona una menor respuesta compensadora pues a la disminución de la ventilación por diferentes causas. Entonces hay que tener en cuenta la administración de oxígeno de manera temprana y un bajo umbral para realizar intubación orotraqueal. Una de las cosas que decían en una de estas revisiones publicadas en Clínicas de Norteamérica en 2016 es que ellos recomendaban o que tuviésemos un bajo umbral para realizar la intubación orotraqueal y que es mejor o es más factible posteriormente realizar una extubación incluso en un servicio de urgencias cuando cumple con todos los criterios a no a pasar al lado contrario, que es esperar a que pase el paciente una falla ventilatoria profunda y que de esa manera sea más difícil o que probablemente encontremos un paciente ya en paro cuando lo lleguemos o decidamos asegurar la vía aérea. Cuando vamos o cuando decidimos intubar al paciente, que digamos que por causas ventilatorias, porque si no sería parte de la vía aérea, una de las cosas a tener en cuenta es la dosis de los inductores. Estos pacientes son más propensos, por la parte cardiovascular, son más propensos a generarse hipotensión y choque secundaria al uso de algunos de los inductores, específicamente en el caso del propofol, el midazolam e incluso el fentanil como medicamento de premedicación. Entonces, algunos de ellos recomiendan que deberíamos disminuir la dosis en un 20 a un 50% de la dosis que usamos de forma habitual, es decir, que utilizamos dosis de propofol de 1 a 2 miligramos de forma pues, usual en los pacientes menores de 65 años. En estos pacientes, si requerimos usarlos, probablemente debamos utilizar una dosis de 1 o 0,5 miligramos por kilo para realizar la inducción en la secuencia rápida de intubación.
Ahora, ¿cuáles son los mejores medicamentos inductores en estos pacientes? Pues en estos pacientes por el enfoque pues neutro que tiene el etomidato, por ejemplo, es una muy buena opción, o incluso la ketamina. Pero la ketamina tiene, digamos, la ventaja en el paciente que está chocado de que tiene un efecto neutro o incluso con tendencia a la hipertensión por la descarga de catecolaminas que genera, pero esto también en el paciente anciano puede generar otros efectos adversos como las arritmias, o incluso en el paciente que tiene trauma craneoencefálico, que vimos que es una de las primeras causas de mortalidad, afectar también la presión y eso genera, digamos, mayor sangrado en los pacientes que se presentan con este tipo de patología. Entonces, también tener en cuenta las dosis que vamos a usar con estos medicamentos. Por otro lado, también tener muy en cuenta en el paciente que no, de pronto no lo vamos a intubar, pero que sí tiene una fractura costal. Esto condiciona la manera en cómo se presenta la mecánica ventilatoria. Esto simplemente por dolor, sin que se haya generado en motoras, neumotoras, solo por el dolor específicamente puede generar alteración a este nivel. Entonces, una de las terapias que se debe utilizar de manera inmediata es la analgesia. Ya vamos a hablar de eso más adelante. En la parte de la circulación, tenemos que tener en cuenta lo que hablamos previamente y es que hay que tener un umbral bajo para identificar el choque. Cuando no tenemos una frecuencia cardíaca elevada, cuando no tenemos presión arterial sistólica baja, pues tenemos el lactato, por ejemplo, o incluso la base de exceso para definir los pacientes que pueden estar con un choque, digamos, oculto o con una falsa estabilidad. También tenemos que tener en cuenta que los pacientes que reciban polimedicación, los pacientes con betabloqueadores pueden condicionar también esa respuesta taquicardizante del paciente como efecto compensador, no encontrarla y de esa manera tener también una falsa estabilidad. En cuanto al manejo específicamente, no cambia en cuanto a los pacientes menores de 65 años y se recomienda que el aporte de líquido sea de forma restrictiva y cuando tenemos una sospecha de sangrado, ya sea por el mecanismo del trauma, por el área de la lesión o porque evidentemente hay un sangrado, tenemos que utilizar las transfusiones de manera temprana, reponer sangre con sangre y ya vimos que en los estudios como el PROM y el PROPER, que la proporción de estos hemocomponentes idealmente se debería ser 1-1-1. Ahora, el índice de choque que lo nombro acá arriba, que es esa relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, o incluso ya se ha hablado más recientemente de la relación de la frecuencia cardíaca y la presión arterial diastólica, cuando pasa o cuando es superior a 0,9, es el resultado de esta relación, pues se asocia a requerimiento de transfusión masiva, y aunque los estudios en los que, en la gran mayoría de los que han hecho el, los estudios pues con el índice de choque para definir ese requerimiento de transfusión masiva, no tienen un gran aporte de pacientes mayores de 65 años, sí, sí tiene, digamos, algunos de ellos como representación y parece ser que se podría pues, realizar la terapia o iniciar transfusión de hemocomponentes del paquete de transfusión masiva en estos pacientes cuando se presentan con índices por encima de 0,9 y a medida que va aumentando 1,4, pues la probabilidad de que se asocie a ese requerimiento de hemocomponentes es más grande. Ahora, desde el punto de vista neurológico, hay que tener en cuenta que el Glasgow en el abordaje inicial es una parte importante para definir el paciente que, por ejemplo, va a requerir asegurar la vía aérea, pero no así, no tanto así en el paciente que requiere valoración secundaria o que no requiere, digamos, de un abordaje emergente en el servicio de urgencias. Ya vamos a ver por qué. Entonces, eso era como la parte del abordaje inicial o de la valoración primaria. En la valoración secundaria, recordemos que hay que hacer una valoración cráneo-caudal exhaustiva. Y si nos vamos por cada uno de los sistemas, vamos a encontrar algunas diferencias que también cobran importancia en este paciente. Entonces, tenemos que el paciente anciano presenta mayor atrofia cortical y esta atrofia condiciona a que los pacientes que se presentan con sangrado de origen venoso lo toleren por un mayor tiempo, por esa capacidad, digamos, que tienen en ese momento dada por la atrofia, pero que fácilmente se puede deteriorar en pocos minutos. Entonces, a tener en cuenta para el paciente que llega o que no tenemos conocimiento
de un trauma claramente, ya sea porque el paciente no se acuerda porque fue varios días previo a la consulta, es tener un umbral bajo para definir los pacientes que van a requerir una neuroimagen dado por estas cambios que condicionan cómo nos vamos a encontrar clínicamente el paciente. Y además de eso, también pues tenerlo presente para el paciente que se deteriora rápidamente ya estando en el servicio de urgencias. Esta otra gráfica al lado derecho de la pantalla es simplemente para mostrar las venas puente o la vena emisaria, que son unas de las responsables, digamos, por la anatomía o por ya esa disminución de la elasticidad, por esa rigidez de la dura también, que condiciona pues que más fácilmente con traumas menores se presente rotura a nivel de estos vasos y fácilmente pues esos sangrados a ese nivel, generando pues los hematomas y la lesión eh, craneal o craneoencefálica pues posterior y el déficit. Cuando les hablaba del Glasgow en la evaluación primaria, en que era diferente cuando le hacemos el abordaje secundario o el abordaje del paciente que no está gravemente enfermo de forma inicial, era por este estudio, por ejemplo, en el que nos muestran o hacen una comparación del Glasgow con variables anatómicas como lo muestra el IS Score. Entonces, este es un estudio en el que recolectaron 6.710 pacientes. 71% de todos los pacientes eran menores de 65 años, pero había una representación, pues digamos, importante de pacientes mayores. Y lo que hacían era, o lo que nos decían ellos es que en este estudio es que el Glasgow infravalora la gravedad del TEC en los pacientes mayores de 65. Ellos comparaban el IS Score en sus variables de gravedad que va del 1 a 5, siendo 5 el más grave, y el Glasgow, diferenciándolo en leve, moderado y grave, dependiendo del puntaje. Y nos mostraban gráficas como esta. Por ejemplo, en el eje de la Y, el Glasgow, y en el eje de la X nos muestra del 1 a 5 los pacientes pues, con el puntaje según el IS Score. En el verde oscuro están los pacientes mayores de 65 años y el claro los pacientes menores de 65. Y vemos que cuando comparamos pacientes que tenían un IS Score de 5, o sea, grave, lo comparábamos en los pacientes de 65 años, en contraposición a los pacientes menores de 65, vemos que los mayores de 65 presentaban un Glasgow menor en comparación con los pacientes menores. Si lo vemos en números, vemos acá en el lado izquierdo severo, grave, moderado y leve para referirse al Glasgow, y aquí 5 como crítico, el mayor puntaje en el IS Score. Y vemos que los pacientes mayores de 65 años, los que se presentaban con un IS Score de 5, o sea, grave, pero con un Glasgow que lo metían en el paquete pues, de pacientes leves con trauma craneoencefálico leve, era del 56%. Entonces, cuando uno compara las dos escalas, vemos que infravalora el Glasgow la gravedad con respecto de la IS. Entonces uno dice, ¿cuál de los dos es el que se equivoca? Porque podría ser también que el IS score sobrevalorara pues anatómicamente las lesiones en estos pacientes mayores de 65 años. Pero vemos que cuando muestran la tabla de mortalidad pasa algo muy similar, y es que en los pacientes en el IS score, en el lado izquierdo, los pacientes mayores de 65 años con un grave, incluso presentan un mayor porcentaje que los pacientes menores de 65 años, a pesar de que también es ascendente en los pacientes que se presentan con un puntaje de Glasgow más de mayor gravedad. Vemos que la diferencia entre los pacientes de mayores y menores de 65 años es bastante grande. Entonces es algo a tener en cuenta cuando utilizamos el Glasgow para definir qué pacientes le vamos a hacer estudios de imagen o incluso otras intervenciones ya por cirugía específicamente. En este estudio no me voy a detener, era para mostrar que ya sabemos que infravaloramos los pacientes que se presentan con trauma craneoencefálico cuando determinamos por el Glasgow. Entonces, si tenemos eh, ya sea por clínica sin scores o específicamente por el Glasgow, tenemos un paciente con trauma craneoencefálico leve,
a cuál le deberíamos hacer neuroimagen. Entonces, en este estudio nos muestran, simplemente nos quería mostrar cuáles factores de riesgo estaban asociados o cuáles condiciones estaban asociadas a los pacientes que requerían neurocirugía o daban positivo después de una neuroimagen para una lesión. Esto es sacado de la de la guía de práctica clínica colombiana para trauma craneoencefálico grave. Y aquí nos muestran cada uno de esos ítems sacados de ese estudio, y los traje a colación para mostrar que ellos tienen en cuenta la edad mayor a 60 años como criterio para realizar neuroimagen en el paciente con trauma craneoencefálico. Sin embargo, esto sale de una revisión sistemática y metaanálisis en el que ese factor de riesgo nos muestran que tiene un LR negativo de 0.8 y un LR positivo de 1.97. Los dos realmente muy malos, y si los comparamos con sensibilidad especificidad vemos que es muy similar. Entonces, realmente tener simplemente el criterio de la edad para definir el paciente con trauma leve que va a requerir neuroimagen, pues realmente no es un buen predictor para definir qué paciente va a tener lesiones positivas o va a requerir neurocirugía. Entonces, en esa condición, digamos que si bien tenemos que tener un umbral bajo para realizar la neuroimagen, la sola edad de per se no es una condición que implique realizar una tomografía de entrada. Desde el punto de vista de las lesiones a nivel cervical, tenemos que, por un lado, en el abordaje inicial, tenemos el paciente que requirió inmovilización y que se la debemos quitar lo más pronto posible porque eso va a generar otras complicaciones. Y eso lo debemos hacer con imágenes. El paciente, digamos, que venía con inmovilización, ya sea por el mecanismo del trauma o por diferentes causas, pues posiblemente entonces le vamos a hacer una imagen y no hay mayor problema. Pero el paciente que no se presenta claramente con trauma cervical o que no llega inmovilizado, tenemos que definir si le vamos a hacer imagen o no. Y vemos que en los pacientes en general utilizamos dos reglas, muy comúnmente dos algoritmos diagnósticos para definir qué paciente se puede beneficiar, pues, de una imagen para descartar fracturas a nivel cervical o lesiones a nivel cervical. Una de ellas es el Nexus. Vemos que el Nexus excluyó a los pacientes mayores de 60 años porque precisamente estos se presentaban con un mayor porcentaje de, de, de fracturas y de patología, pues, asociada al trauma, y por eso, pues, se excluye como del estudio primario. Entonces, en este caso, los criterios Nexus no serían de ayuda para definir qué paciente requiere o no una, una ayuda diagnóstica. Por otro lado, tenemos que cuando se valora al paciente para definir si tiene dolor al examen físico o déficit neurológico, cuando no se presenta, incluso se presentaban hasta un 20% con fractura vertebral. Es decir, que incluso en ausencia de, de características clínicas o semiológicamente de lesiones que están incluidas en el algoritmo del Nexus, por ejemplo, para definir qué paciente requiere imagen, hasta uno de cada 5 pacientes se nos va a salir, pues, de ese algoritmo teniendo una lesión. Entonces, en el paciente anciano y con trauma cervical y en el paciente que se presente con un TEC grave, debemos pensar que va a requerir una imagen para descartar una lesión a nivel cervical. En el paciente que tiene un TEC grave, más que nada porque hasta un 25% de estos pacientes presentan una fractura cervical asociada a ese TEC grave, entonces a tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista cardiovascular, hablamos una parte de la parte de la fisiopatología, que es este cuadro verde de la derecha, pero otra de las consideraciones a tener en cuenta en cuanto a valores específicos para detectar el choque en el paciente que no se presenta hipotenso o con características clínicas de choque de entrada, es que tenemos las ayudas diagnósticas como el lactato y la base exceso. En un estudio desde el 87, por ejemplo, se nombra que el lactato mayor a 2.5 está asociado a mayor mortalidad en los pacientes mayores de 65 años que se presentan con trauma. Eh, y la base exceso, de igual manera, cuando está menor o mayor a -6, también está asociada a mayor mortalidad, y eso probablemente asociado a choque. Entonces, esos pacientes en los que hay una falsa estabilidad, debemos, digamos, ayudarnos de estos laboratorios para definir, pues, si vamos a hacer intervenciones adicionales cuando no es clara la clínica.
Desde el punto de vista cardiovascular, como veníamos hablando, es muy importante que a medida que van aumentando el número de comorbilidades, la mortalidad sí mismo va aumentando. Entonces, en el eje de la Y la mortalidad, y aquí en diferentes colores, ningún factor de riesgo cardiovascular, en rojo uno, y en verde más de un riesgo cardiovascular. Y vemos cómo de forma importante se aumenta la mortalidad en comparación a los pacientes que no tienen comorbilidades asociadas. Pero además de eso, estos pacientes que tienen comorbilidades asociadas generalmente tienen medicamentos. Y vemos que cuando tienen un solo medicamento, tienen OR, por ejemplo, en este caso de 4, pero cuando tienen más de un medicamento asociado, ese OR va aumentando, llegando hasta niveles tan altos como al tener beta bloqueadores y warfarinas, un OR para mortalidad de hasta 9.4. Entonces esto es importante a tener en consideración y no solamente el hecho de tener la patología como tal, sino los medicamentos a los que se asocia. Como desde el punto de vista cardiovascular tenemos un gran porcentaje de pacientes que toman o anticoagulantes o, eh, a- o agentes antiplaquetarios. Hay series en los que dicen que hasta un 40% de los pacientes mayores de 65 años tienen por lo menos un antiplaquetario. Entonces, a la hora de tener un trauma, y más específicamente, digamos, de mayor gravedad, un trauma craneoencefálico, muy probablemente nos vamos a ver expuestos a un paciente que requiere reversión. Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta de cómo se maneja, digamos que esto es un tema grande aparte, pero a grandes rasgos tenemos que tener en cuenta que para los pacientes que venían tomando warfarina, se podría revertir ese efecto de la warfarina con complejo protrombínico o con plasma fresco congelado. Generalmente por costos y por disponibilidad es más fácil realizar la reversión con plasma fresco, y a pesar de que los estudios no han mostrado una disminución en mortalidad cuando se compara, sí vemos que es mucho más rápida la reversión cuando se realiza con complejo protrombínico. Eso también tiene mucho que ver con la disponibilidad, pues el plasma que requiere un tiempo para poder ser descongelado y posteriormente administrado al paciente, y eso también puede influir en el tiempo que lleva el sangrado. Entonces, podría ser una de las cosas que condicione a cuál de los dos vamos a utilizar. Si es el complejo protrombínico, podrían utilizarse cuando es por sangrado intracraneal, dosis de 1500 unidades, o de 1000 unidades cuando es otro tipo de sangrado, y el plasma de 10 a 15 mililitros por kilo. En el caso de los anticoagulantes directos, esto es un algoritmo sacado de la guía de 2020 del JAC para sangrado por anticoagulación, y en el caso de los anticoagulantes directos como el dabigatran, el apixaban, el rivaroxaban y el edoxaban, tenemos que ya la reversión es mucho más difícil porque no tenemos casi nunca disponibilidad de estos medicamentos y algunos no están aprobados para su uso. En el caso del dabigatran, el hidroxizumab sería la primera opción, pero si no se cuenta con él, se podría considerar el complejo protrombínico, y si se presentan menor a 4 horas de la utilización del medicamento, pues se podría utilizar carbón activado. Eso mismo, eh, a diferencia pues del medicamento para la reversión, sería el andexanet alfa en el caso de los inhibidores del factor 10, la primera elección. Sin embargo, pues por su aprobación es difícil consecución y probablemente, a pesar de que lo recomienda la guía, no lo tengamos disponible para su uso. Entonces, una segunda opción sería el complejo protonibínico o de igual manera el carbón activado. Asimismo, se podría usar de manera similar para inhibidores del factor 10A como el oxaban o el betrixaban. Desde el punto de vista de los antiplaquetarios, hay un muy bajo nivel de evidencia para revertir esa antiagregación con la transfusión de plaquetas por un lado o con la desmopresina por el otro. Pero son pues para tener en cuenta en los pacientes que presentamos con sangrado grave. Por último, desde el punto de vista cardiovascular, ya hablamos de los inductores y de la implicación que tienen a la hora de realizar la inducción para la secuencia de inducción rápida para intubación. Entonces no vamos a hablar más acerca de eso. Por el lado pulmonar, tenemos estas gráficas simplemente para mostrar que la PaO2, a medida que va avanzando la edad, va disminuyendo, llegando a los valores como un límite de normalidad que los hace más susceptibles pues a cualquier cambio en la mecánica ventilatoria, y asimismo también cambian los volúmenes pulmonares. Vemos aquí un paciente de 70 años en comparación con pacientes de 20 años de cómo se reduce el flujo y el volumen pulmonar en comparación, siendo un paciente incluso sano sin patología pulmonar descrita. Entonces son más susceptibles al estrés y asimismo
Eso para hablar de que la reanimación con líquidos, aunque se debe hacer de manera temprana, debe ser restrictiva. No deben ser 2 litros de entrada, no debe ser 30 cc por kilo de entrada, sino que idealmente deberíamos revisar cómo responde ese paciente de acuerdo eh, a, a las diferentes variables que podemos medir de acuerdo a disponibilidad, ya sea por ecografía, ya sea por métodos invasivos, para evitar pues la sobrecarga en un paciente que es más susceptible a ello. Esta es una parte muy importante de hablar y es la parte renal. No me voy a detener en que ya sabemos que que hay una disminución en la filtrado glomerular, pero sí una condición importante en la que acá hablar es que muchas personas pues se reprimen de realizar las imágenes por el hecho de requerir contraste en estos pacientes por el riesgo de nefropatía asociada a contraste. Entonces, traigo a colación por eso este estudio en el que recolectan 1.371 pacientes mayores de 55 años, digamos que no son mayores de 65. Ya habíamos hablado pues que los puntos de corte son distintos de acuerdo al tiempo en el que se realizan. Y este es un estudio pues viejo, y tomaban estas de pacientes y determinaban que se presentaba lesión renal aguda cuando tenían un aumento sobre la basal de 0,5 miligramos a las 72 horas o mayor del 25%. Entonces de aquí de entrada ya vemos que es un criterio diferente a los que tenemos para lesión renal aguda por las guías CAIGO del 2012. Esto lo que nos mostró, bueno, y adicionalmente en esta gráfica quería mostrarles que excluyeron a los pacientes que tuvieron, por ejemplo, trauma renal, alergia o que presentaron nefrotoxicidad por medicamentos. Entonces son pacientes que probablemente también nos encontremos de forma común cuando nos vemos expuestos a pacientes con trauma en el anciano. Pero este estudio específicamente, a pesar de que mostró un mayor porcentaje, ve que presentó un porcentaje, digamos, importante de nefropatía asociada al contraste, no fue estadísticamente significativo. Y aparte de eso, tenemos pues las consideraciones en cuanto al tipo de paciente que incluyeron en el estudio. Entonces, en los pacientes específicamente con trauma a edad avanzada, no tenemos un dato que nos diga que que no se puede realizar imágenes con contraste, y más cuando el paciente realmente los requiere, dado que un paciente con un sangrado activo por una imagen que no se realice y esté oculto, pues puede generarse desenlaces desfavorables, peores a la falla renal, incluso cuando, digamos, limitamos ese acceso a las ayudas diagnósticas. Por último, desde el punto de vista de la fisiopatología, desde el punto de vista musculoesquelético, ya hablamos que hay una pérdida muscular, sarcopenia, que eso disminuye la protección y hay un mayor riesgo de caídas. Entonces hay que tener un umbral bajo para radiografías, ya que uno, para radiografías y para otras imágenes, ya que con mayor porcentaje en estos pacientes se pueden presentar fracturas ocultas, ¿sí? Incluso cuando utilizamos tomografías puede ser tan alta como un 13%. Y en el paciente, entonces eso es para tener en cuenta en un paciente que ya se había realizado un manejo inicial y no mejora, o en el paciente que incluso tenemos en el servicio de urgencias, que realizamos ya una imagen y no logramos identificar una fractura de forma inicial, ya tenemos que mirar si requerimos otro tipo de estudios. Y este algoritmo lo traje pues para realizar, pues, específicamente para este tipo de paciente, con el contexto de este paciente que acabo de dar, y es el paciente que se presenta una caída que no mejora y que al realizar inicialmente imágenes como un rayos X de forma inicial, podríamos definir si tiene unos factores de riesgo, iniciarle o realizarle otro tipo de ayuda diagnóstica como una tomografía o una resonancia. Y de esa manera definir realmente si tiene fracturas o no. La resonancia tiene una mayor sensibilidad y especificidad, pero pues claramente tiene una menor disponibilidad en los servicios y requiere de mayor tiempo. Entonces probablemente no sea la primera opción, y además la tomografía no deja de tener una buena aproximación diagnóstica. Eso desde el punto de vista de la fisiopatología. Ya para terminar, vamos a hablar de manera breve del síndrome de fragilidad, que es un síndrome, un conjunto de síntomas en los que se caracteriza ese síndrome de fragilidad porque hay una disminución de la fuerza, de la resistencia, de las funciones fisiológicas, se asocia a una pérdida de peso, y todo esto genera un círculo vicioso en el que el paciente tiene menos tolerancia al estrés fisiológico y físico por esa alteración en la homeostasis, y esto generando el círculo vicioso de disminuir la reserva
fisiológica y asimismo postergar la fragilidad o la mayor predisposición a lesiones con traumas menores, en este caso pues que hablamos del trauma en el anciano. Entonces una de las cosas a tener en cuenta es el síndrome de fragilidad. Para cuando vemos pacientes, ya sean consulta externa o pacientes que entraron por el servicio de urgencias y les dimos de alta, es importante determinar este posible diagnóstico. Una de las maneras de tamizarlo es con este score, que es el score Frail, se encuentra de manera amplia en todas las calculadoras. Este score para tamización eh, es fácil, digamos, de usar. El diagnóstico ya a fondo por parte de geriatría se utiliza a partir de algunas imágenes diagnósticas y algunos otros laboratorios, pero esto es una manera rápida de mirar si este paciente está en mayor riesgo, ya que además ese índice de fragilidad, ese score de fragilidad se ha asociado a mayor mortalidad. En este estudio retrospectivo de 1.400 pacientes, por ejemplo, vemos que cuando tiene un puntaje o cuando va aumentando el puntaje en el score de fragilidad, va a sí mismo disminuyendo la sobrevida. Y eso se persiste incluso cuando se realiza el ajuste por edad y por escalas de gravedad. Entonces es algo a tener en cuenta. Ahora, la dificultad que tiene es que no encontré que haya sido validado en nuestro medio, pero siendo unas preguntas fáciles de realizar, que esto está asociado pues en otros estudios a mortalidad, sería algo a tener en cuenta para prevenir el paciente que se va a presentar con estos traumas. Ya terminando, por el lado de la analgesia, que es un punto importante, más que todo por lo que les decía de la mecánica ventilatoria, cómo se afecta y que además con el paciente por dolor genera mayor demencia, vamos a ver que los opioides son uno de los manejos cuando tenemos dolor moderado a severo. Sí, los no opioides ya van a ser el paciente que presenta con dolor leve a moderado. Entonces, esta diapositiva simplemente es para mostrar que los opioides sí se pueden usar, simplemente hay que utilizarlos de manera escalonada, es decir, utilizar una estrategia de realizar bajas dosis, ir evaluando y mirar la respuesta, ir aumentando de acuerdo a esa respuesta para definir con qué dosis voy a dejar a mi paciente. Si hidromorfona, tramadol o morfina, realmente cada uno tiene sus pros y contras. El tramadol tiene como contra que disminuye el umbral convulsivo, está más asociado a demencia. Y por otro lado, tenemos siempre la discusión entre si la morfina y la hidromorfona realmente son mejores en pacientes con falla renal y asimismo en el paciente anciano. Pues hay datos de que se presentan con efectos adversos muy similares en pacientes con falla o con disminución de la tasa de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros minuto, pero en los pacientes en general se presentan de forma igual los efectos o de forma muy similar los efectos adversos. Como factores éticos los traigo a colaciones porque muchas veces de entrada decimos, este paciente está grave y además es un paciente que está muy anciano, tiene una edad muy avanzada y por eso pues debería limitar el esfuerzo terapéutico. Y eso no es tan así, hasta un 85% de los pacientes que se presentan con trauma mayor a 65 años pueden presentar, eh, digamos, o pueden revertir completamente o volver a su estado basal hasta un 85% de esos pacientes. Obviamente depende en la medida en que la edad avance más o que tenga comorbilidades. Entonces, la cosa es que la sola edad no determina qué paciente se va a beneficiar de realmente una intervención o no. Entonces, el paciente no se debe marcar solo por la edad, se debe marcar dentro de un conjunto. Realizar en la medida de lo posible las escalas pronósticas, mirar la voluntad anticipada del paciente, si el paciente no quería que le intubaran, si el paciente quería o no el ingreso a una UCI, a una unidad de cuidado intensivo de alta dependencia, y si quería o no reanimación. Eso determina si el paciente tiene la capacidad o con los familiares. El estado previo, de acuerdo pues al estado previo de los pacientes con morbilidades y el pronóstico que tiene de acuerdo a la lesión que tuvo en este caso del trauma y determinar también si se beneficia o no de algunas opciones terapéuticas. Recordar también que para definir pronóstico necesitamos un diagnóstico. Entonces, también limitar las ayudas diagnósticas de entrada sin saber claramente de qué lesión estamos hablando no es la mejor opción para determinar si se beneficia o no de otros tratamientos. Finalmente, como conclusiones, tenemos que la edad es un continuo, que no es el riesgo único, que hay que definir es si se asocia con morbilidades, si se asocia a otras patologías o si su estado previo no era favorable,
pero la edad como único factor de riesgo no es lo que determina cómo vamos a tratar ese paciente. Hay una variabilidad en la semiología por comorbilidades, entonces tener un umbral bajo para los tratamientos y para los diagnósticos o para realizar las ayudas diagnósticas, medicamentos susceptibles de reversión siempre hay que tenerlos en cuenta, ya que cada vez tenemos pacientes con mayor cantidad de patología cardiovascular que requieren esta medicación y tener, digamos, entrenamiento en el uso de los medicamentos pues, que utilizan para la reversión. Realizar terapia acorde a la voluntad del paciente. Tenemos dicotomía en los dos extremos del paciente que es no recuperable y por otro lado el paciente que es subvalorado, que le damos, digamos, que decimos que realmente no está grave, pero era porque no se nos presenta con una falsa estabilidad. Y por último, el problema, pues tenemos un problema en el flujo de urgencias y eso también implica que tengamos un entrenamiento en diferentes áreas. Paciente que requiere una cirugía, pero esta se va a demorar precisamente porque requiere valoración por anestesiología, por medicina interna eh, para estabilizar sus patologías y esto implica pues que no reciba tratamiento definitivo para sus patologías. Para poner un ejemplo, el paciente que tiene fractura de cadera todavía no lo pueden llevar a cirugía y se encuentra todavía dentro del servicio de urgencias o en observación, pues tenemos que definir si se beneficia de analgesia, de otros tipos de analgesia, como por ejemplo las medidas regionales o bloqueos que se hacen por medicina del dolor, o si se beneficia de otro tipo de valoraciones que también tienen o que también impactan en desenlaces no favorables como la demencia, como el delirium o incluso en la mortalidad. Eso era lo que les traía para el día de hoy. Entonces, damos un espacio para preguntas, dudas y aportes. Muchas gracias.